Si no, escribí, Lupe, por el chat la consulta. Y cualquier otra consulta también pueden ir escribiendo que no haya quedado clara de la modalidad, de cómo vamos a ir trabajando, los encuentros, las evaluaciones. Eh, Aprovechen a preguntar ahora y si no, ya entramos a presentar más los contenidos de la materia, el programa. Eh, Sí, ahí como están preguntando, el acceso al material es a través del aula virtual. Por el aula virtual pueden acceder a todo el material, ¿sí? Para acceder al aula virtual, les lo están preguntando de nuevo, por eso Carlos lo repito, primero ustedes se inscriben en ese formulario de Google Doc que les compartimos por acá, por el chat, que ahora se los vuelvo a compartir, por si alguno no lo vio, o si no, está también en el Facebook, y entonces nosotros con ese listado solicitamos al área de cómputo de la universidad que los inscriba. Así que nosotros les vamos a dar unos días para que se inscriban y hacia fin de esta semana estarían habilitados en el aula virtual. La asignación a los prácticos va a ser por abecedario, lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a dividir y después si alguno tiene alguna situación en que solicita el cambio con algún justificativo, como les decía, a través del aula virtual lo solicitan o presencialmente en el box. ¿Alguna otra duda ahí que hayan escrito en el chat? Irupe, no logramos que hables, pero podrías hacerlo. Sí, a Irupea y le habilité para que hable, pero no sé. No. Bueno, eh, repito entonces, como consejo es, no dejen para una semana antes de una evaluación ponerse en contacto, traten de asistir a las teorías. Eso les permite ir llevando la materia de una manera mucho más accesible mm, que después conectarse, bueno, como les digo, ¿no? Ponerse a estudiar 2 días antes de una evaluación. Brisa, tampoco puede Brisa. Bueno, cualquier cosa van escribiendo ahí por el chat y a ver, Facu, Hola, hola. yo quería preguntar dónde se podía acceder al programa, porque se había quedado en claro que eso se veía en el Guaraní, pero yo, por ejemplo, como ingresante, todavía no puedo entrar al Guaraní y no sabía dónde conseguirlo. Sí, tampoco nosotros tenemos habilitado el SIU para ir cargándolo, eso va a tardar un poquito, pero por supuesto que en el aula virtual está el programa de este año, ustedes ahí podrán acceder al mismo. Falta dar estos pasos que dice Fernando, ¿cierto? O sea, inscribirse en el formulario nuestro y que si Cómputos los matricule y ahí van a poder entrar al aula virtual. Eh, y también aclararles que en el aula tienen todo el material, por lo menos obligatorio, digitalizado, lo cual ustedes no van a tener que gastar plata en fotocopias, ¿no? Así que eso es importante que lo sepan también. Bueno, sociología. Esta es la materia que nos convoca y uno podría decir por qué sociología está en la carrera de psicología. Algunos seguramente se ha hecho esta pregunta y bueno, quizás una manera de responder es que los seres humanos somos una unidad, esto lo habrán escuchado porque se repite, es casi una frase de sentido común, una unidad psico-bio-social, o sea, psicológica, biológica y social. Pero este concepto de unidad significa que tenemos estas tres dimensiones convergentes
en cada uno de nosotros, ¿eh? Cada uno de nosotros tiene un soporte biológico, el cual es evidente, ¿cierto? Cualquiera de nosotros se da cuenta que somos seres vivos, que tenemos hambre, que tenemos sueño, en fin, que podemos, que sentimos cosas, que percibimos. Todo ese soporte biológico es muy importante y además, por supuesto, tiene mucho impacto en los aspectos psicológicos, ¿cierto? Una persona eh, que tiene, supongamos, un ACV y que pierde la movilidad, bueno, indudablemente eso va a afectar en sus relaciones, en su estado anímico, en su capacidad de insertarse socialmente, de trabajar, ¿no? La biología también es la fortaleza que tenemos, el estado de salud y todo el estado de salud biológico, por supuesto que repercute e impacte en lo psíquico, ¿no? El concepto, ustedes van a ver más adelante, de enfermedades psicobiológicas, eh, ya lo van a ver, ¿cierto? Pero indudablemente hay un nexo ahí entre lo biológico y lo psicológico. Ese nexo, como decimos, es evidente, pero el nexo social quizás no lo sea tanto, ¿eh? Uno no se da cuenta que tiene incorporado lo social adentro de uno, ¿cierto? No sentimos lo social, por lo menos no lo sentimos de una forma tan evidente como sentimos apetito, por ejemplo, o tenemos sueño. Pero, sin embargo, lo social está también presente dentro nuestro. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero a mí siempre me gusta apelar a una dimensión social, quizás la más importante, que es el lenguaje, ¿no? Nosotros utilizamos el lenguaje para interactuar, utilizamos el lenguaje para pensar, para proyectar cosas, para expresar nuestras angustias, nuestras alegrías. El lenguaje y es una herramienta de índole social, ¿eh? No nacemos sabiendo, por ejemplo, un lenguaje determinado, sino que necesitamos que algún adulto que ya tenga el lenguaje nos lo enseñe. Esta característica de que se nos enseña pone en evidencia que no es biológico, ¿eh? No nacemos ya sabiendo el español, sino que debemos aprenderlo. Y el español ha sido también una invención de un grupo de personas que, bueno, ha sufrido muchos cambios y evoluciones y hace miles de años, ¿verdad? Pero es una construcción social, no está inserto en nuestra genética. Y así como está el lenguaje dentro de nosotros, tenemos valores, tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos creencias, nuestra manera de relacionarnos, de a veces incluso, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, ¿cierto? Es el sentido de la misma. Vamos a ir viendo eh, las distintas cuestiones que tenemos de lo social incorporados dentro de nosotros, ¿eh? Somos una unidad entonces psico-bio-social. Y por supuesto que lo que nos proponemos, ya entrando en el programa, como uno de los objetivos básicos que van a ir orientando nuestra labor, es que ustedes manejen algunos conceptos claves de la sociología, precisamente para comprender más esta dimensión social, para poder analizarla con algunos aportes que han hecho. Ahí ven, hay un micrófono, me parece que es de Vanessa. Vanessa, ahí está, gracias, Vanessa. Eh, Nosotros entonces tenemos como un propósito que ustedes conozcan algunas categorías sociales, algunos análisis que han hecho otros autores, que sirven, por supuesto, para tener una mayor comprensión del mundo social. Eso es algo que orienta toda nuestra labor, todo, cuando armamos el programa,
tratamos de realizar una síntesis de los aportes que han existido, porque por supuesto que la sociología, como ciencia, como una disciplina de conocimiento, también es una construcción social, ¿eh? No ha sido, no existe desde siempre la sociología, ni estaba todos los textos, no sé, en algún lugar escondido y alguien un día los descubrió. No, son aportes que han hecho personas en distintos momentos y los aportes más significativos son los que van conformando esta disciplina que llamamos sociología. Así que un propósito básico es este, de carácter conceptual bueno, nos gustaría que el día de mañana, como psicólogos, eh, tengan siempre presente en su labor esta dimensión social como un elemento fundamental en cualquier área de la psicología que ustedes se desempeñen, ya sea en un área clínica, en un área, no sé, escolar, en un área de la psicología jurídica, la psicología comunicacional, siempre esta dimensión social, bueno, que ustedes no la pierdan de vista. Y incluso nosotros siempre pensamos y nos preocupa y apuntamos también, no solo pensando en ustedes como futuros psicólogos, sino como ciudadanos, ¿eh? Dado que por algunas circunstancias, supongamos que alguno cambia de carrera o encontró, no sé, un trabajo y deja de estudiar, eso eh, no, nosotros también consideramos que por más que dejen la carrera de psicología, el aporte de la sociología es interesante a cualquier ciudadano porque contribuye a mirar el mundo social en el que estamos insertos con algunas herramientas conceptuales que pueden ser interesantes a la hora de comprender qué nos pasa, qué está sucediendo, cómo analizar un hecho determinado, etcétera. Y eso, por supuesto, que no es excluyente o privativo de los psicólogos, ¿eh? Como cualquier ciudadano, es importante esto. Así que cuando pensamos en ustedes, pensamos como futuros psicólogos, pero también como ciudadanos que interactúan en la vida cotidiana, incluso ciudadanos universitarios, porque iremos también haciendo referencia a lo que implica ser un estudiante universitario, a las dimensiones que están en juego como estudiantes, que es interesante también reflexionar sobre la misma, ¿cierto? La universidad pública es una institución particular, distinta a muchas otras instituciones, porque entre una de sus particularidades que tiene es que goza de autonomía. ¿Esto qué significa? Significa que no es el gobierno el que establece su forma de gobierno, pone sus autoridades, establece los currículum de las materias, etcétera, sino que somos los propios universitarios, docentes, alumnos y trabajadores no docentes, los que, por ejemplo, elegimos a nuestras autoridades y nos damos nuestra forma de gobierno, de administración, del modo de trabajo académico, etcétera. Eso es autonomía, lo que caracteriza a esta institución. Y por supuesto que esa autonomía, que significa libertad, implica también responsabilidades de todos los que formamos parte de la universidad, de que las cosas se desempeñen adecuadamente, lo mejor posible, con calidad, con inclusión, etcétera. Así que también vamos a hacer referencia a lo que significa estar estudiando en una universidad pública. Y también, por supuesto, ese, digamos, el otro gran objetivo es el nexo entre la sociología y la psicología, ¿cierto? Volver a esto de por qué esta materia
forma parte de un grupo de materias que hacen a la formación psicológica, ¿no? Que ustedes vayan percibiendo esta conexión de la sociología con la psicología. Omar, ¿querés agregar algo, por favor? Porque tengo acá. Lili. Fíjate ahí para Ahí está, ahí ahora. está, ahí me permitió. Sí, la sociología, como decía el profesor, es muy importante para tener una visión más completa del ser humano en una carrera que implica trabajar, conocer, comprender al ser humano. Por supuesto que la sociología va desarrollando y va afinando sus preguntas. Tiene que ver también sobre la conformación de un orden social, de una estructura social, pero en definitiva tiene que ver con cómo se vive en sociedad y cómo vive el ser humano. Y bueno, siempre no sabemos en qué momento de la carrera, una vez que ustedes sean profesionales, van a tener un uso, digamos, de conceptos tomados durante la carrera y en especial de la sociología, pero eso no se puede saber, pero hacia la formación, como podríamos decir. Entonces, básicamente, retomando lo que decía el profesor, nos ayuda a comprender y nos ayuda a entender al ser humano en la sociedad, cómo se va conformando en la interacción, en las relaciones recíprocas. Nosotros somos seres sociales, digamos, no somos, digamos, desde el punto de vista ontológico, ¿no? De cómo se conforma una realidad, somos sociales. Tenemos una instancia de individuación, pero vivimos en sociedad y nos conformamos en la sociedad. Así que, bueno, nosotros, por supuesto, es una materia introductoria donde se van a ver distintas perspectivas, pero básicamente es eso, es tratar de dotar de instrumentos de reflexión, de comprensión para ver cómo vivimos en sociedad. Y seguro, digamos, al trabajar en psicología, seguro que los van a usar en algún momento y que son necesarios, eso no hay duda. Bien, perfecto. Bueno, entrando un poco más en los contenidos, en los temas, en los problemas que vamos a ver, nosotros hemos hecho, por supuesto, una gran síntesis de todo lo que hay escrito sobre la sociedad desde un punto de vista científico, ¿no? Eh, Basta pensar que la sociología es una carrera que se estudia también en 5 años y nosotros vamos a sintetizar eso en una materia. Con lo cual, por ejemplo, cuando veamos un autor, vemos algunos aspectos, lo más central de lo que éste ha planteado y de sus aportes a la disciplina. Eh, entonces, es una síntesis de un campo disciplinar, de una teoría muchísimo más amplia de lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este año. Y hemos ordenado todos esos conceptos, todas esas ideas, en 7 unidades, que acá aparecen como temas o unidades, en donde la primera es una introducción a la problemática sociológica. Lo que voy a hacer ahora es comentar muy brevemente de qué trata cada unidad, ¿no? Es decir, en la unidad uno se explica qué es una ciencia, cuándo surge la sociología, el contexto histórico en donde surgió, porque como decíamos recién, es una creación humana,
no es una revelación, ni hubo un gran genio que en algún momento escribió todo, sino que de a poco se ha ido construyendo, se ha ido elaborando esto que es este cuerpo disciplinar. Pero en la primera unidad, ustedes van a hacer, con nosotros, ¿cierto?, un acercamiento a esos primeros aportes. ¿Por qué surgió? ¿Cierto? Surge en un momento determinado de grandes cambios sociales y esos cambios llevan a una reflexión, a una preocupación por lo que estaba pasando, ¿cierto? Y allí eso lo vamos a ver con mayor profundidad. Es una época clave porque es una época en donde surgen todas las ciencias sociales, la misma época en que surge la antropología, que surge incluso la psicología, tiene que ver con el siglo XIX, que el profe Omar lo va a profundizar en un par de clases con bastante fundamentos y demostración. La unidad 2 es una unidad un tanto particular eh, porque uno podría decir parece un diccionario de sociología. Y bueno, no lo es, aunque se parece a una especie de recorte sobre determinados conceptos. Conceptos, nosotros por ejemplo tenemos un concepto, supongamos poder, que es un concepto básico de la sociología, y decimos que es poder. Tomamos otro concepto, clase social, y planteamos que es clase social. ¿Por qué decimos que es un recorte de conceptos? Y porque los mismos, en realidad, hay que comprenderlos en un marco más amplio de teoría. Es difícil comprender el concepto de poder sin pensar quién está hablando del poder, cuál es la teoría que tiene esa persona que habla del poder. No es lo mismo el poder para Marx que el poder para Weber, que el poder para, no sé, Bourdieu. Cada uno lo entiende de manera distinta. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es un acercamiento a estos conceptos, algo que se comparte entre los distintos autores que más o menos entienden sobre qué es, por ejemplo, poder. Y así como poder, vamos a ver otros más, clase social, estratificación, conflicto, consenso, cultura, cultura de clase, varias categorías conceptuales que forman parte de este corpus conceptual que es la sociología. ¿Y por qué hacemos esto, cierto? ¿Por qué hacemos este recorte de conceptos? Porque es como verlo dos veces. Por ejemplo, vemos acá el concepto de poder y cuando demos Marx vamos a volver a hablar de poder. Y cuando veamos Weber vamos a volver a hablar de poder. Es como un refuerzo para que estas categorías teóricas ustedes la dominen, la manejen, ¿cierto? Esta unidad eh, bueno, para nosotros es interesante, es importante y casi que diríamos que si ustedes manejan bien toda esta unidad, van a manejar la materia sin problemas. Así que cuando estén aburridos, pueden ir a un glosario que hay ahí de conceptos en el aula virtual e ir mirando concepto por concepto. No es un diccionario, son creo que 17 páginas ir mirando esto, que sin duda les va a ayudar bastante a comprender, a manejar la materia en su conjunto. Es como una síntesis de esta gran síntesis que hacemos. La unidad 3 tiene que ver con aporte de los clásicos de la sociología. ¿Qué significa esto? Bueno, ha existido, digamos, distintos autores clásicos en el sentido de que lo que han dicho ellos ha perdurado y perdura y siguen siendo un referente muy significativo a los análisis sociológicos. Por ejemplo, eh, Marx escribió uno de sus textos más importantes en 1848, o sea, ya hace bastante tiempo. Sin embargo, ese texto sigue teniendo impacto, como todo el pensamiento de Marx, en la sociología.
Pero claro, no es un autor que todo el mundo coincide con él, sino que hay por lo menos dos autores más de mucha relevancia como Marx. Otro es Weber y otro es Durkheim. Marx, Weber y Durkheim son los que se consideran los autores clásicos de la sociología y vamos a ir viendo estos tres autores por más que entre ellos no exista coincidencia, ¿cierto? Lo que nos pasa en las ciencias sociales y en las ciencias humanas es que no es un marco teórico unánime, sino que lo que hay son miradas importantes, pero a veces no coincidentes entre sí. ¿Mm? No sucede de una manera tan evidente, por ejemplo, en la física o en la matemática, en que un aporte de un matemático es retomado por otros y no surge un matemático que discuta, eso no es matemática, eso es cualquier cosa, por ejemplo. Bueno, en nuestras áreas sí pasa esto, no hay una coincidencia, no hay una mirada común entre todos los sociólogos, sino que hay un poco de ahí de confrontación también teórica. Pasa también en la psicología, ¿eh? Ustedes van a tener, por más que Freud, por ejemplo, sea un clásico de la psicología, hay otras corrientes en que no coinciden con Freud y seguramente muchos de ustedes no van a coincidir con Freud y se van a sentir más cómodos con otras corrientes de la psicología. Pasa en la antropología, pasa en la economía, pasa en la historia, pasa en todas las ciencias humanas y sociales, esto de que no hay una, una homogeneidad, una unanimidad en el modo de mirar los fenómenos sociales y humanos, sino que surgen grandes autores, corrientes o escuelas que, que van aportando a esto que llamamos una disciplina en particular. Eso entonces nosotros vamos a ver los aportes de los clásicos. Los clásicos, el concepto de clásico es como en la música, ¿cierto? Esos grandes músicos, esos grandes conjuntos que por más que pase el tiempo siguen teniendo vigencia. Bueno, estos autores siguen teniendo vigencia por más que han escrito hace más de 100 años. La unidad número 4 es sociologías especiales. ¿Qué significan sociologías especiales? Significan que son como particularización que hace la sociología sobre algunas áreas, temas o problemas determinados. Pongamos, de modo, para poner un ejemplo en otras disciplinas que se ven más claro. La medicina, cuando surge, era una medicina general, pero con el paso del tiempo aparecieron especializaciones, especialista en el cardiólogo, el neurólogo, el oftalmólogo. Son especializaciones de la medicina. Y así sucede también, por supuesto, en la psicología y en la sociología. Hay sociología de la educación, sociología de la religión, sociología política, sociología de las organizaciones, sociología de la ciencia. Bueno, vamos a ver en esta unidad algunas de estas sociologías, lo que ellas vienen planteando sobre determinados temas o áreas en particular. Eso es la unidad 4. La unidad 5 vemos algunos problemas muy clásicos de la sociología. Por ejemplo, el tema de las clases sociales, la estratificación social, porque no vivimos, no somos iguales en nuestro modo de ser, en nuestro modo de interactuar, en nuestro poder adquisitivo. Y esas diferencias, no obstante, nos agrupamos en estratos o hoy llamamos clases sociales. A pesar de que no somos unos iguales a otros, sin embargo, hay grupos semejantes en una sociedad. ¿Mm? Las clases altas se comportan, piensan, tienen valores
entre ellos semejante. La clase media lo mismo, las clases bajas también semejantes. Hay formas de ser, formas de trabajar, formas de pensar, formas de elegir, por ejemplo, un candidato, en donde este agrupamiento de clase social tiene importancia. También otros conceptos, como el concepto de cambio, como el concepto de la relación entre cultura y sociedad. Nosotros con la materia de antropología, por ejemplo, que es una materia que ustedes van a tener el otro cuatrimestre, tenemos una sintonía bastante profunda porque la antropología se ocupa esencialmente de la cultura y nosotros en sociología de lo social. Pero indudablemente lo sociocultural está muy en la realidad, se encuentra muy articulado entre sí, casi lo mismo, ¿cierto? La separación entre cultura y sociedad es una separación artificial que se hace para el análisis, ¿eh? Pero en la realidad no anda por allí separado lo cultural de las formaciones sociales, sino que se dan de manera articulada. Entonces también esto forma parte de algún recorte que hacemos y profundización de estas cuestiones. La unidad 6 es también una mirada en profundidad de un autor que se llama Pierre Bourdieu, que lo tomamos en particular, si bien no forma parte de los clásicos porque es más contemporáneo, ¿cierto? Pierre Bourdieu falleció hace un par de décadas nomás. La teoría que él crea es también bastante importante, que tiene mucha aceptación hoy en los distintos teóricos de la sociología, y entonces nos detenemos en la mirada que él hace y la explicación que él da sobre el orden social. Y por último, el último tema es un poco el debate contemporáneo sobre qué tipo de sociedad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque las sociedades cambian, no es lo mismo el orden social, las costumbres que se vivían en la Edad Media, en la Edad Antigua, que lo que se vivió en la modernidad. Y bueno, uno de los debates que existen es si todavía estamos en la modernidad o estamos viviendo una época distinta. Y si es una época distinta, bueno, ¿cómo ha sido la modernidad? ¿Cómo es hoy? ¿No? ¿Y cuáles son las características de esta sociedad? Es una sociedad que algunos llaman posmoderna, otros llaman hipermoderna, otros supramoderna. Hay toda una discusión ahí teórica en donde intervienen otras cuestiones que hace a lo mejor 100 años atrás no existían, ¿cierto? Por ejemplo, hace 100 años atrás no cabía duda que el rol de la industria, del ferrocarril, del Estado, del mercado, eran clave para, ya te doy brisa, ya te doy la palabra, para organizar el orden social, ¿no? Ahora, desde después de la Segunda Guerra Mundial a esta parte, por ejemplo, los medios de comunicación, luego, por ejemplo, la aparición de Internet, las redes sociales, todo eso está generando muchas transformaciones que no solamente impactan en nuestro modo de pensar, sino también incluso en los modos de generar bienes. Cada vez más el componente informático, la internet, todo eso tienen muchísimo que ver también en la producción de bienes, ¿no? Y eso va generando un debate nuevo, que es lo que vamos a ver en esta última unidad. Brisa. Sí, no quería interrumpirlo, por eso era que lo apagué, pero claro, al apagarlo se desactiva el permiso. Mi duda es acerca de la página de Facebook. Yo no tengo Facebook, voy a tener que crearme uno. De casualidad, todos los anuncios que se pasan por la página de Facebook, ¿se van a pasar también por las aulas virtuales para saber si me puedo obviarlo de hacerme un Facebook porque no me gusta? Sí,
El Facebook tiene, ¿qué tenía de ventaja el Facebook? Digamos, eh, el vínculo rápido y contestar rápido, nada más. Pero sí, Claro, en el aula, allí vamos a ir poniendo novedades, si hay cambios, por ejemplo, o si quieren hacer consultas, también pueden usar el aula virtual, ¿cierto? O sea, el aula es el soporte de estos soportes que tenemos, ¿cierto? Aula, Facebook, canal de YouTube. El aula es la más importante, ¿eh? Así que bien. no es obligatorio tener un Facebook, eh, pero bueno, lo que decía el profesor Fernando, quizás lo más importante es esta inscripción con sus datos, que en todo caso te sugiero que busques este formulario que ha dejado el profe acá en el chat para llenarlo. Ya la Eh, llené. bueno, bárbaro. Después, no es imprescindible el Facebook, es una herramienta más. Bueno, muchísimas gracias. Esa era mi duda. Sí, la que sí es imprescindible, sí o sí, es el aula virtual, ¿eh? Bueno, de lo que estuve presentando, ¿hay alguna duda respecto a los temas, al programa, digamos? Yo tengo una consulta. Sí. Los trabajos prácticos, ¿se empiezan el 20? El- no me acuerdo la fecha que dijo el profe. Sí, el 20, Carlos, el Sí, el miércoles 20. 20 y algunos el viernes 22. Eso ya lo repetimos varias veces y lo pusimos también en el chat. ¿Mm? Recién esa semana empiezan los prácticos. Antes ya les vamos a comunicar cómo están armadas las comisiones y bueno, ahí van a poder solicitar con algún tipo de justificación el que se tiene que cambiar de comisión. Bueno, ya entrando entonces un poco en el tema del desarrollo de la unidad uno, eh, algunas cuestiones para comentar y hablar con ustedes, ¿cierto? El concepto de sociología también es una invención humana, como cualquier concepto, ¿cierto? Por ejemplo, filosofía es una invención, psicología es una invención. Santiago, Buenas, no sé si se me escucha. sí. En el tema 2 y en el tema 5 se habla de clases sociales y estratificación social. ¿Tienen algo que ver? ¿Qué diferencia tienen los dos? El concepto de estratificación es más amplio que el de clase, porque clase sería como un tipo de estratificación. Te lo hago breve, ¿cierto? Estratificación son divisiones en una sociedad de grupos homogéneos entre sí y diferentes con otros. Pero, supongamos, en la Edad Media, los criterios de homogenización y diferencia entre estos grupos tenían que ver con otros criterios que no son los que existen para conformar una clase social. ¿Eh? ¿Por qué? Porque una clase social es más moderno, en donde lo económico y lo cultural tienen mucho que ver. Pero en la Edad Media se hablaba de estratos, no de clases. Es más correcto hablar de estratos, en donde, por ejemplo, las tradiciones, la pertenencia a un grupo determinado en donde se nace, tiene mucho impacto en el agrupamiento al cual uno pertenece. Por eso el concepto allí es estamento. Y en la modernidad se habla de clase. Pero tanto estamento como clase forman parte de esta clasificación más amplia que llamamos estratos, estratificación. Bueno, ¿está Santiago? Bueno, Brisa, Profe, sí, Laura, ¿qué Laura, tal?
Convengamos también que antes, digamos, estos estratos eran como mucho más evidentes, ¿no? Las clases estaban súper divididas, se notaba una diferencia y como que ahora la sociedad, digamos, está como más mezclada. Si bien hay diferencias de clases, pero no a esa división de que eh, era muy, muy notoria antes, en otras épocas, ¿no? Sí, yo simplemente, digamos, hice lo más breve posible como para explicar una diferencia, ¿cierto? Pero sí, lo que decís, tenés razón, sobre todo en lo cultural, ¿no? Porque en lo económico las diferencias ahora son mucho más importantes que, por ejemplo, en la media, ¿no? Las diferencias que hay entre una clase alta y una clase baja son mayores a la diferencia que había, supongamos, entre la nobleza y un campesino. ¿Por qué? Por el poder económico que existe ahora. Entonces, culturalmente uno puede, a lo mejor todos podemos usar un vaquero y a veces no se nota tanto la clase social, ¿no? Y Totalmente. Además que también implica mucho o tiene mucho que ver el auge de la tecnología y, y todo eso que hace que hoy sea este tipo de sociedad y no lo de antes. Por ejemplo, uno ve una película, ¿no? De tiempo pasado y hasta en las películas se nota ese diferencia de clase. claro, sí, Sin sí, ir más sí, lejos, por ejemplo, el Titán, cómo dividían las clases, ¿no? claro, sí, sí, Eh, tanto, bueno, nada, eso. Creo sí, que el pensamiento a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Capaz que, no sé, los que fueron los primogénitos o los primeros pensadores de la sociología, y se hubieran encontrado, si estuviesen vivos, eh, que en algún punto cambiar su, su opinión o lo que ellos creían que en su momento era lo que era correcto de una sociedad, tal ¿o cual. no? Sí, 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 sí. Ahora, los clásicos, Durkheim, Weber y Marx, ellos escriben ya en épocas que se habla de clases sociales, ¿no? En la modernidad. La modernidad hizo mucho esfuerzo para asemejarnos unos de otros, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa que plantea la igualdad ante la ley, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. En la modernidad surge la escuela pública, ¿no? Que lo que busca la escuela pública es que todas las personas manejen, por ejemplo, el lenguaje, sean lectoescritores. Eso genera una homogenización cultural muy importante que no existía antes en la Edad Media, ¿cierto? En la Edad Media se educaba, por ejemplo, el que tenía capacidad de pagar a un tutor y este tutor enseñaba en la casa a los pudientes, ¿cierto? Entonces, claramente, el nivel de analfabetos que había en la Edad Media era inmenso y eso genera mucha diferencia en una sociedad, ¿no? La modernidad Totalmente. hace un gran esfuerzo para homogenizar, ¿no? Y el Estado juega un papel muy importante en este proceso de modernización. Claro, Eh, es como que ahora lo que se busca es poder, digamos, que todos nos podamos insertar en lo que sería el sistema. exacto, también necesitamos de la educación para poder insertarnos, sobre todo laboralmente, interactuar. Es muy difícil hoy conseguir un trabajo si uno no maneja cosas básicas como saber leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Y eso es fundamental. Veo dos manos levantadas, Santiago y Nahuel. Nahuel o Santiago, si alguno quiere hablar. Hola, profe, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Le iba a preguntar, entonces, estos cambios de esta estratificación se empiezan a dar después de la Revolución Industrial, más o menos, ¿cierto?
Digamos, después o durante la Revolución Industrial, también la Revolución Francesa jugó un papel muy importante. Hay un cambio de época que impacta, esto lo van a ver con el profe Omar bien en profundidad, ¿cierto? Ese cambio de época impacta muchísimo en nuestro modo de pensar, de interactuar, en nuestras creencias, en la filosofía. Es allí justamente que aparecen estas ciencias, ¿no? La psicología, la sociología, la antropología. Esa época es muy importante por todos los cambios que hubo. Entre los cambios que hubo, se genera una mayor, digamos, o se busca que la sociedad se integre más y este proceso de integración tenía que ver con que nos asemejemos unos a otros, por lo menos desde el punto de vista cultural, ¿no? Que todos sepamos hablar, por ejemplo, correctamente, en nuestro caso, el español, que nos entendamos al hablar, que todos manejemos la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Que no existan grandes poblaciones analfabetas. ¿Por qué? Porque esa diferencia, por ejemplo, genera grupos que se segregan, ¿cierto? Que se aíslan. Y el aislamiento genera confrontaciones, genera tensiones. En cambio, por lo menos como lo pensaron los modernos en su momento, la semejanza cultural tiene como efecto la inserción laboral, la convivencia entre las partes, y todo eso había que hacerlo, ¿no? Y hay que seguirlo haciendo, porque no es que se hizo hace 100 años y ya está, ya no es necesario hacerlo más. Es necesario que la gente se siga educando, que siga asistiendo a los colegios, porque si no, volvemos a la época medieval, ¿no? Donde si tuviéramos grandes sectores sociales que no saben leer, escribir, bueno, sería difícil la integración al mundo social. Compartir también ciertos valores básicos, compartir, por ejemplo, conocimientos de la historia, eso también ayuda a la integración. La escuela ha jugado un papel muy importante y lo sigue haciendo en esto de integrarnos, ¿eh? Aunque parezca a veces trivial, eh, compartir símbolos, ¿no? El himno, la bandera, algunos cantos, ciertos rituales que tiene la escuela, todo eso contribuye a sentirnos semejantes entre unos y otros, ¿eh? A sentir que formamos parte de una nación, de una comunidad, y eso contribuye a una convivencia medianamente pacífica, ¿cierto? Lo que pensaron los autores, eh, sociólogos y políticos y economistas en la modernidad era que la semejanza había que crearla y tenía como efecto una mayor convivencia, y la convivencia es clave para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar. Eh, Veo dos manos. Yo, profe. Sí. La compañera hacía una pregunta hace rato de los estamentos, preguntaba si eran inamovibles, o sea, si uno nacía siendo campesino, se moría siendo campesino. ¿Eso era Bueno, así? muy interesante la pregunta, porque justamente esto de lo movible o inamovible es una de las diferencias que se tienen en cuenta para cambiarle el nombre a los estamentos, ¿eh? Cuando no hay posibilidad, cuando uno, digamos, está condenado a vivir toda su vida en el lugar donde nació, lleva un nombre, ¿no? Castas, esclavitud. Cuando la movilidad es menor, pero algún tipo de movilidad hay, es lo que pasó en la Edad Media, estamento. Cuando la posibilidad de alterar esa posición en la que uno nace, como son las clases sociales, uno puede nacer en una familia humilde y quizás hacerse rico, ¿no? Eso es posible en en la modernidad y por eso se llaman clases sociales. Este elemento que está señalando la compañera y vos es el elemento más importante para poder decir esto es una casta, esto es un estamento, esto es clase social. Bueno,
Doris. Bueno, eh, sigo avanzando un poco, entonces, o sigo más que seguir entrando en tema con un poquito más de profundidad. Nos- Nosotros vamos a irnos manejando a lo largo. Ahí, creo que es Camila la que tiene el micrófono abierto. Ahí está. Eh, Dori, ¿querés hablar? Bueno, nosotros vamos a trabajar a lo largo de todo el año con una especie de guía o con una forma de explicar la materia que llamamos sociología relacional. ¿Qué significa esto? Que intentamos poner en relación los conceptos entre sí, los conceptos con la realidad, un autor con otro autor, un problema con otro problema. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Para hacerlo más difícil las explicaciones? No, sino que apelamos a relacionar los conceptos, las problemáticas, para darle una mayor comprensión. En tanto que entendemos que en la realidad todo se da articulado, no anda por allí la dimensión, por ejemplo, económica, separada de la política, separada de la historia, separada de lo cultural, sino que se da articuladamente la economía con la política, por ejemplo. Hay relaciones, la economía con lo cultural, ¿eh? Los hábitos con las reglas, con las normas, las leyes con las empatías. Hay permanente vínculo. Entonces, cuando uno hace análisis, hace separaciones, separa, ¿cierto?, lo cultural de ese proceso entramado que se da en la realidad. Pero eso es legítimo, ¿no? Separar. Pero una vez hecha esa separación, en el plano del análisis, es que buscamos articular, ¿no? Y acá hemos manejado una distinción que siempre es buena que ustedes tengan presente, que es la distinción entre realidad y análisis de la realidad. Los análisis no son fotografías de la realidad, sino que son construcciones de la realidad. Marcamos este aspecto, ¿por qué? Porque el análisis no es infalible. Si fuera una foto de la realidad, diríamos el análisis es verdadero, es correcto. Pero al ser una construcción teórica, allí intervienen muchos aspectos que hacen que, bueno, se pierda un poco esta idea de veracidad total o indiscutible, por más que se hagan todos los esfuerzos posibles para que los análisis sean científicos. Pero ¿qué es lo que va a intervenir? Intervienen, por ejemplo, las concepciones que cada uno de nosotros tiene arraigado, su ideología, sus creencias, las experiencias previas. Todo eso orientan muchas veces nuestro modo de pensar, nuestro modo de observar y de conceptualizar la realidad. Entonces, allí hay una distinción entre realidad y análisis de la realidad. No es lineal la construcción, no es espejado el análisis de la realidad, ¿no? Los filósofos suelen hablar de ontológico nociológico para hacer esta separación. El conocimiento de la realidad. Son dos dimensiones distintas, ¿sí? Vinculadas, articuladas, etcétera, pero que conviene separar y no creer que lo que uno piensa o dice de la realidad, efectivamente la realidad es así. Si uno dice, incluso en cosas triviales como los colores, uno dice, mira qué bonito verde el de ese árbol. Bueno, el concepto de verde es una construcción. Para otras culturas, lo que nosotros vemos como verde, ellos los ven quizás de otra manera, ¿no? Forma parte de otro espectro de colores
que no está incluido en el tema de los verdes. Por ejemplo, incluso acá en este Power, ustedes ven un verde, un amarillo y un naranja. Tres palabras y para otros, a lo mejor, forman parte de un solo concepto con distinta tonalidad. Con lo cual, entonces, esa conceptualización, incluso tan trivial, tan a veces evidente como es el de los colores, no deja de ser una construcción sociocultural e histórica que interviene en el modo de conocer esa realidad. Por eso la separación, realidad, conocimiento, es importante tenerla en vista. Y digo esto porque el nexo entre sociedad, que es el objeto de estudio de la sociología, hay que tenerlo en cuenta. Sociedad es la realidad, sociología es el conocimiento de esa realidad. Y ponemos como nexo también una tercera dimensión relacional que es el sociólogo o la socióloga, la persona que estudia sociología para analizar la sociedad. Al mismo tiempo que es un integrante, este sociólogo o socióloga de la sociedad, que viene a estudiar sociología para dar cuenta de la sociedad. Son tres dimensiones diferentes: la del sujeto, la del objeto, sujeto, la persona, objeto, el objeto de estudio, y la disciplina sociología. Nosotros entonces vamos siempre vinculando estas categorías y lo hacemos con cualquier otra. Cuando hablamos de clase, por ejemplo, vinculamos la posición social con el poder económico, con el modo de pensar de esa posición que una persona ocupa. Entonces, posición, toma de posición y posesión, poder, articulan, son tres conceptos que se relacionan. Y así vamos a ver muchos conceptos, cómo se relacionan uno con otro. Por eso, lo primero que decimos es, bueno, vincular. Nuestro modo de análisis es un modo relacional. La sociología, cuando hablamos de sociología, veremos allí las categorías teóricas, los conceptos, las corrientes, las perspectivas, la metodología de trabajo que se sugiere para la construcción de sociología. Cuando hablamos del sociólogo o la socióloga, hablamos de la formación, la identidad que un sociólogo tiene con estas corrientes, la posición social que ocupa o que defiende. Y cuando hablamos de sociedad, bueno, acá aparecen los temas, los problemas, que son objeto de estudio privilegiadamente de la sociología, ¿cierto? Porque la sociedad es muy amplia, uno podría decir, bueno, supongamos, la obra pública forma parte de la sociedad, indudablemente, ¿no? Un hospital forma parte de una sociedad, claramente. Pero la sociología, bueno, no se ocupa mucho de la obra pública, sino que más bien es un tema que lo aborda más las ciencias políticas o la economía, sino que la sociología tiene algunos temas más privilegiados que otros de los cuales se ocupa. Como decíamos, por ejemplo, la clase social, la pobreza, el Estado, el mercado, la cultura, los procesos de integración, de fragmentación, la lucha, los conflictos, son temas, problemas, privilegiados o seleccionados por la sociología, las instituciones. Incluso, de hecho, acá, en el Power que sigue, vamos a adelantar una definición. Bueno, pero antes de adelantar una definición, también comentar que, como dije, alcancé a decir que el concepto de sociología es un invento, como todos los conceptos, ¿cierto? Es un invento que surge en un momento determinado y que es un señor, que ya volveremos sobre él, que se llamó Augusto Comte, un francés que vivió, fíjense ustedes la fecha, ahí la tienen, ¿cierto? Conocido como
el padre de una corriente denominada positivismo. Él aportó mucho en su época al pensar de un modo determinado para intentar que ese pensamiento fuera más veraz, fuera de carácter científico. Él insistía que distintas áreas de las humanidades y la sociedad podían obrar como obraba la física, por ejemplo, la química, la matemática, la biología, que eran ciencias ya más consolidadas. Las ciencias humanas y sociales van a tardar en surgir y este autor contribuyó a consolidar a ese surgimiento. ¿Y cómo contribuyó? ¿Cómo aportó? Bueno, aporta con consejos, con metodología, con una mirada más, con una perspectiva, que esta perspectiva es la que se conoce como positivista. Por supuesto que no va a pasar mucho para que aparezcan críticas a esta posición positivista. Pero el concepto incluso de sociología es un invento de él. Tal es así que mezcla, en la palabra sociología hay dos partes, socio y logía, en donde una es de origen latín, socio, que significa sociedad, y logía es de origen griego, o sea que mezcla el griego con el latín en una palabra, y logía significa razón, logo, razón, o también se utiliza para el estudio de. ¿eh? Sociología significa el estudio de la sociedad. Antropología significa, antropo es ser humano, ¿cierto? Antropología, el estudio de lo antropológico. Psicología, el estudio de lo psíquico. Y así, ¿cierto? Pedagogía, el estudio de la relación pedagógica. Bueno, ya alguno pensó mal, ¿verdad? No. Eh, entonces, este autor, que también luego veremos con un poquito más de profundidad, hace aportes en distintas índoles y se lo considera no un clásico, pero sí el impulsor de abordar la sociología, la sociedad de una manera más científica, ¿no? Por eso él va a plantear algunos lineamientos en su momento que incluso aún hoy perduran en algunas cuestiones. Como les decía, una definición que hemos hecho nosotros, es nuestra esta definición, eh, que proponemos, es que si decimos, bueno, una definición sería la ciencia que estudia distintos temas, hechos y problemas sociales desde un marco teórico y metodológico. Entonces, en esta definición se sintetizan muchos aspectos que conviene desmembrarlos para ver un poquito más, ¿cierto? ¿Qué significa ciencia, por ejemplo? Todos tenemos una idea de qué es la ciencia, pero si la conceptualizamos un poquito es mejor, ¿no? ¿Por qué temas, hechos y problemas? ¿Por qué desde un marco teórico y desde un marco metodológico, ¿no? ¿Qué supone lo teórico? ¿Qué supone lo metodológico? Brevemente, algunas cosas para indicarle. Bueno, ciencia. ¿Por qué ciencia y no un modo de pensar simplemente, ¿cierto? ¿Por qué no basta con pensar lo social para hacer sociología? Sino que hay que seguir ciertos caminos, ciertos procesos que obligan a tener cierto rigor en lo que uno va a conceptualizar. Bueno, por ejemplo, ¿cuál podrían estar preguntándose, cierto? ¿Qué hace que un análisis sea más científico o menos científico que otro? Bueno, por ejemplo, que lo que uno diga lo podamos corroborar en la realidad. Parece una obviedad esto, pero es así. Si uno dice, supongamos, ¿cierto? Vamos a hacer una hipótesis, que es, la frustración genera agresión, ¿no? Como un modo de entender un nexo entre un tema y otro. Y decimos, esto es científico.
Para que tenga carácter científico, ese enunciado, la frustración genera agresión, yo lo tengo que comprobar en la realidad. Tengo que ver que efectivamente que una persona que se ha frustrado luego se torna violenta. Si eso pasa, y pasa en la inmensa mayoría de los casos, está bien, digamos, he comprobado que lo que estoy diciendo es científico. Ahora, si pasa a uno sí y a otro no, si uno se torna más violento, pero otros se deprimen, bueno, no puedo tener el enunciado que la frustración genera agresión. No sería científico, sino más bien sería algo del sentido común, algo por verificar, o en todo caso, tratar de encontrar bajo qué condiciones, en qué sectores, en qué trayectorias previas tienen que estar dadas para que la frustración conduzca a la agresión. ¿Eh? Supongamos, ¿no? Si uno está alcoholizado y sucede una situación de frustración, y si es muy probable, o la probabilidad que surja la agresión es más probable que si no ha estado alcoholizado. ¿Eh? Entonces, bueno, eso es lo que, por ejemplo, plantea la ciencia, ¿cierto? La corroboración y muchas otras cosas más. Estar fundado lo que uno dice en autores que están de alguna manera consagrados. No es que haya que repetir como un loro lo que dicen los clásicos, ¿no? Pero sí considerar, tener en cuenta los aportes que han hecho otros para apoyar lo que uno va a decir ahora, ¿cierto? Hay que creerse tan genios de que nuestro sentido común nos alcanza y nos sobra para comprender la realidad. La realidad es muy compleja, mucho más de lo que se nos aparece, porque eso, ahí tenemos un engaño, ¿cierto? Creemos que comprendemos la realidad, nos podemos desenvolver bien en la realidad, construimos un sentido común sobre esa realidad, pero eso no significa que lo que pensamos o decimos cada uno de nosotros sobre la realidad sea científico, esté, sea absolutamente verdadero. Puede ser útil, sí. ¿Nos sirve para movernos? Sí. Creemos que estamos observando todo lo que hay por observar, pero creemos, ¿cierto? La realidad es muy compleja, hay muchos aspectos de la realidad que no se ven. Por ejemplo, la historia. Somos productos históricos, pero la historia subyace en lo perceptual. Lo social, lo histórico, generalmente no es observable. Hay que inferirlo, hay que analizarlo. Y para eso hay que acudir muchas veces a estos clásicos, a estos autores, a los que han escrito otros, para tener un mayor fundamento. Santiago, te veo levantando la mano, Santiago. Buenas. Hola. Eh, Hace rato había dicho que vivimos en una sociedad cambiante, o sea, la sociedad a medida que va pasando los años va cambiando muchísimo. Eh, Entiendo la idea de tener como una base, pero no es muy, eh, no sé, incorrecto el tener ideas de otras épocas que no encajarían en esta sociedad moderna, ¿no? O posmoderna. ¿Por qué sería incorrecto tener ideas de otras épocas? Porque creo que no es la misma sociedad, ¿no? De que era en, no sé, si en 1800 no es lo mismo, creo yo. No, sí, indudablemente que la realidad cambia, pero conocer cómo era la modernidad ayuda a comprender la posmodernidad, por ejemplo. Entonces, para comprender lo que nos pasa hoy, la referencia a lo que venía pasando antes contribuye a darle un mayor marco de comprensión al día de hoy, ¿cierto? O sea, eh, es una referencia que enriquece la mirada. Creo que seguía Melanie.
Bueno, si no el que pueda, ¿no? Doris, Brisa. Carlos, mira, hay una pregunta en el chat que estaría bueno que vos la contestes. Hay una estudiante que dice que alguna vez le han dicho que tanto la sociología como la psicología son pseudociencias. Supongo se refieren al planteo de Mario Bunge, pero bueno, si la querés vos explayar, yo Sí, bueno, hay también, como todo, ¿cierto? Eh, una mirada bien vinculada a esta idea positivista de Comte, que lo que Comte planteaba era que el psicólogo, cualquier ciencia social humana, tenía que imitar, por ejemplo, a la física, que era una ciencia muy consolidada, lo sigue siendo, y entonces el modo de intervenir las formas de estudio debía estar guiada por estas disciplinas, ¿no? Eh, claro que, por ejemplo, lo que yo decía hace un rato, ¿no? La sociedad no es una cosa, a diferencia de la física que trabaja con objetos que son perceptibles, por ejemplo. Nosotros, justamente recién uno de ustedes hablaba del pasado. El pasado no está presente hoy, ya pasó. Tenemos que ir al inferirlo, ir a las fuentes, a textos que no están, no están en nuestro presente. Incluso en nuestro presente, nuestra capacidad de observación está limitada por nuestras percepciones, nuestra situación, nuestro aquí y ahora, y tenemos que apelar a la razón para saber que, no sé, existe otra ciudad, ¿no? ¿Mendoza existe? Sí. ¿La estoy viendo? No. Sé que existe. Bueno, porque he ido, porque me han dicho, porque creo que existe Mendoza, que existe Italia, que existe Estados Unidos, pero no lo percibo. Entonces, como no lo percibo, tengo que inferir, analizar que eso está allí presente. Los científicos muy duros no solamente quieren ver, sino que quieren llevar todo a un laboratorio. Y cuando observan algo, quieren también que ese fenómeno se repita una y otra vez y que lo pueda cuantificar, que lo pueda tratar matemáticamente. Y en nuestras áreas, tanto la psicología como la sociología, la complejidad no surge a la vista, ¿eh? Por ejemplo, ustedes en psicología van a hablar del inconsciente. El inconsciente es una dimensión que no se observa. Incluso estos que plantean que hay una pseudociencia allí, reclaman y dicen, bueno, pero ¿en qué parte del cerebro se encuentra el inconsciente? ¿Cuál es el órgano neurológico que tocándolo yo estoy tocando el inconsciente? Y bueno, no está focalizado el inconsciente en una parte muy puntual del cerebro, ¿no? Sino que más bien estaría en una zona, pero eso no quiere decir que el inconsciente no exista. Yo tengo que inferir que el inconsciente es una categoría teórica que me sirve para explicar la realidad, para explicar la personalidad de las personas. Para ponerles un ejemplo, ¿cierto? Nuestra memoria nos podemos remitir, supongamos, hasta los 4 años de vida. Lo que pasó antes, no tenemos memoria. Ahora, lo que nos pasó antes de los 4 años de vida, ¿no existió? Claro que sí. Y no solamente existió, sino que tiene un inmenso impacto en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad adulta. Gran parte de nuestra personalidad adulta se conforma y tiene su identidad a partir de eso que ha pasado en nuestra niñez. Pero esa niñez no está. Ni siquiera mucha parte de esa niñez ni siquiera la recordamos. Y porque no la recordamos, ¿no tiene impacto? No, tiene impacto y tiene un gran impacto. Y eso es el inconsciente. Ahora, cuando uno demanda que quiere ver al inconsciente, que quiere tocarlo allí, encontrar su materialidad en un órgano, y bueno, no la encuentra. Entonces decimos que esa categoría de inconsciente es pseudocientífica. ¿Mm? Bueno,
lo mismo pasa, digamos, en la sociología. ¿Dónde están las clases sociales? ¿Dónde están? ¿En qué parte uno puede objetivamente dar cuenta de ellas? Bueno, uno puede decir, sí, fíjense que las clases bajas viven en zonas más periféricas de la ciudad, pero eso podrá ser una tendencia, digamos, ¿cierto? Pero no es una ley, no es una ley como el peso de la gravedad. Por eso hay una discusión ahí de ciencia y pseudociencia. Lo que nosotros decimos es que esto que llamamos ciencias sociales, ciencias humanas, intentan ser objetivos, tienen el propósito de ser lo más objetivo posible, pero es imposible ser absolutamente objetivo. Primero porque la realidad nos es esquiva, no está allí, observable toda. Y después porque tocamos temas en que nos vemos involucrados y nuestra experiencia, nuestro pasado, nuestra familia, nuestra clase social, nuestra ideología, nos impulsa a mirar esa realidad de una manera determinada. No somos máquinas que podemos describir la realidad con absoluta neutralidad, sino que siempre interviene algo de nuestra subjetividad. Y nuestra subjetividad, bueno, tiñe, da perspectiva, hace poner más énfasis en una cosa que en otra, y por lo tanto todo eso sería como lo contrario a la ciencia pura. Eh, Ese debate está, y bueno, no hay que temerle al debate en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, marco teórico y metodológico. Brisa, ¿querés decir Era, algo? Sí, lo que quería decir era respondiendo a lo de Santiago, que él dijo de que, por ejemplo, ciertos conceptos que han sido desarrollados hace muchos años, ¿cómo podían ser aplicados ahora? Y en eso uno tiene que ser crítico para poder elegir bien el autor y qué es lo que te está diciendo. Hay ciertos conceptos, por ejemplo, justamente Platón, me acuerdo una vez que leí algo que él dijo acerca de las sociedades y cómo era el rol de los jóvenes con los padres, y estaba tan bien fundamentado que seguía siendo aplicado a lo que pasaba hoy, que trataba más que nada de, como que siempre estaban tratando de cambiar las cosas, de vivir su vida, está muy bueno. Entonces, lo que quería decir es eso, hay que saber bien ser críticos con lo que uno está leyendo y ver si realmente se aplica a lo que pasa hoy, porque muchas veces definen lo que es la misma esencia humana y se sigue manteniendo hasta la actualidad. Eso. bien. Pero, Pi- no- Pilar, A ver, quería agregarle algo a lo que dice Brisa, bueno, Carlos. dale, dale. Por un lado, cuidado, que la sociología no busca el mundo de las esencias, ese es más del campo de la filosofía. En realidad la sociología justamente intenta explicar la realidad social que tiene otro tipo de concreción o de realidad concreta que no la tiene el plano filosófico, por un lado. Pero por otro lado, está bien lo que dice Brisa, en realidad en los conceptos en las ciencias sociales, si son útiles para explicar la realidad, si dan cuenta de la realidad, si nos permiten comprender un proceso, se pueden seguir usando. En cuanto queremos forzar la realidad para mantener un concepto o una teoría, ahí ya esa teoría no sirve. Yo no puedo, por ejemplo, pensemos en la teoría marxista, si yo la quiero aplicar tal cual 200 años después, probablemente no logre explicar un montón de fenómenos que, como decía Santiago, son nuevos, que no pudieron ser previstos por esos autores. Por ejemplo, sin ir más lejos, la aparición de las redes sociales, el crecimiento de lo que es el capitalismo financiero o el capitalismo de las empresas que se basan en tecnología y en tecnología de la comunicación. Entonces, es cierto, ciertos conceptos, ciertas teorías pueden perder vigencia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando ya no logran explicar la realidad, cuando ya tengo que empezar a poner muchos peros. Bueno, en realidad esto es lo que dice tal autor, pero habría que cambiarle. Bueno, entonces ya esa teoría empieza a perder vigencia. Bien. Me parece que estaba antes Pilar o Doris, no sé. Doris, ¿querés hablar? Sí, buen día.
¿Por fin puedo hablar? ¿Se Sí, escucha? sí, se Ah, escucha. bueno, gracias, muchas gracias. Mire, lo que sucede es que yo antes, desde mucho antes vengo con esta pregunta y justamente sin necesidad de agrupar a las personas, o sea, o más bien, permitiendo que se agrupen por su forma de actuar y todo esto, ¿en algún momento hubo algún autor o algún historiador que quisiera que, que la sociología fuera una sola a pesar de su distinta clase económica, a lo mejor sus principios y creencias, pero que la sociología fuera una sola para todos? O sea, con el hecho de que hoy en día tengamos el acceso al estudio como otras personas, ¿viste? Paguen o no, pero antes no se podía justamente por lo que usted decía, porque si no había dinero para pagar un tutor, no se podía. Entonces yo quería saber si en algún momento de la historia hubo alguien que quiso que todos fuéramos socialmente vistos de la misma manera. Eh, Hay autores que han intentado, por ejemplo, integrar las distintas miradas, ¿no? Hay uno muy bueno, muy contemporáneo, que se llama Giddens, Anthony Giddens. Busca ver cómo armonizar las ideas de los distintos clásicos, por ejemplo. Eh, Eso está, y bueno, pero... Pero es difícil, ¿cierto? En psicología ustedes se van a encontrar también con que, por ejemplo, el conductismo con el psicoanálisis no se llevan muy bien. No obstante, hay psicólogos que han intentado articular esas posiciones. De hecho, por ejemplo, en la Facultad de Humanas, el edificio se llama Plácido Horas. Fue un docente nuestro, muy importante, del pasado, que lo que hacía era justamente intentar articular el psicoanálisis con el conductismo. Pero para muchos es imposible que esas dos teorías encuentren puntos comunes, ¿no? Es todo un debate interesante también ese que se da. Pilar, hace rato que estás ahí con la mano, ¿quieres plantear algo? Ay, sí, bueno, en realidad ya cambió un poco el tema, pero yo un poco de esto lo hablé cuando iba a la secundaria, y que habíamos todo, en mi curso habíamos quedado de acuerdo y nos planteaba el mismo profesor también, de que aunque nosotros seamos una sociedad cambiante y que muchas cosas se van cambiando y tanto mejorando o empeorando, muchas veces necesitamos una base y necesitamos tener como un conocimiento previo para poder contestar y entender cómo estas cosas que cambian antes no pasaba o antes no se hacía así y ahora se puede realizar. Un ejemplo muy radical puede llegar a ser, pero es la esclavitud que antes veíamos como normal. Los esclavos, en especial de raza negra, veíamos como normal maltratarlos, hacer que tengan una vida muy fea, por decirlo de una manera, y que ahora actualmente vemos de que muchas veces estas cosas no están bien y que antes tampoco estuvieron bien o sea, nosotros no tomamos conciencia de eso, pero se cambió, pero que ahora se vea como algo malo no significa que antes no lo haya sido. ¿Me doy a entender? Sí, sí, Ah. y está muy bueno lo que decís. Si me acuerdo, lo vamos a retomar más adelante, porque cada época tiene una mirada sobre su realidad que naturaliza muchas situaciones y no las visibiliza, ¿eh? Hay cosas que se ven y otras no se ven. Y que para verlas hay que esperar algunos cambios o otras épocas, ¿no? Ya vamos a volver a esto que has dicho, que es muy interesante. Tiziana, bueno, chicos, dejamos acá. Nos vemos el lunes próximo de la misma forma. Y no dejen de llenar el formulario, así vamos avanzando con esta cuestión del aula virtual y bueno, y después formar las comisiones y etcétera. Lo dejamos acá, que tengan buena semana, buen día y ojalá que les haya gustado la clase. Chao.
Callate.